me llamo Morgan Wellington, tengo 30 años y soy la propietaria de una cadena de hoteles de lujo en la que la mayoría de las personas sueñan con hospedarse aunque sea una sola noche en toda su vida. Para muchos, mis hoteles representan un lujo inalcanzable. Para mí, son el resultado de años de sacrificio, disciplina y un sueño que se negó a morir, incluso cuando mis propios padres lo despreciaron desde el inicio. Comencé como una estudiante de hospitalidad con ilusiones que parecían demasiado grandes para una chica de Boston. Hoy administro 15 propiedades en 3 continentes, y sin embargo, a pesar de cada logro, de cada hotel inaugurado y de cada premio recibido, seguía sintiendo esa punzada incómoda, la necesidad de escuchar un «estamos orgullosos de ti», de los mismos padres que jamás me apoyaron. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de mi papá. Al leerlo, tuve que parpadear varias veces para asegurarme de no haberlo imaginado. «No eres bienvenida en nuestro hotel 5 estrellas». El sarcasmo de la vida casi me hizo soltar una carcajada. Su hotel 5 estrellas, como si mi cadena no superara por mucho lo que ellos presumían. Sonreí con calma, tomé el teléfono y marqué. «Seguridad, por favor, cancelen el acceso VIP de la familia Wellington». Era irónico, yo, la hija que nunca fue suficiente para ellos, ahora era la dueña de hoteles donde ellos ya no tenían lugar. Y como suelo decir en mis transmisiones, si estás viendo esto ahora mismo, deja un comentario diciéndome desde qué ciudad me miras, dale like y suscríbete, porque este drama familiar apenas empieza, y se va a vivir en los escenarios más lujosos que puedas imaginar. Mi historia comenzó en Wellesley, un suburbio adinerado de Boston donde las apariencias lo eran todo. Desde afuera, mi infancia parecía perfecta, una casa colonial con jardín impecable, padres exitosos, Harold y Diana Wellington, y un apellido que pesaba más que cualquier logro personal. Papá era uno de los abogados corporativos más solicitados de la ciudad. Mamá se dedicaba a mantener nuestra imagen social organizando galas de beneficencia, cenas de caridad y asegurándose de que la familia Wellington ocupara un lugar destacado en cada comité cultural. Aprendí muy pronto que, en mi casa, lo único que importaba era el estatus, derecho, medicina, finanzas, esas eran las carreras aceptables, las que daban prestigio, todo lo demás era considerado una pérdida de tiempo. Y la hospitalidad, lo que me apasionaba desde niña, era para mi papá nada más que una profesión de sirvientes. Pero mi fascinación por los hoteles no podía apagarse. Durante las vacaciones familiares, mientras ellos socializaban con otros matrimonios exitosos junto a la alberca, yo recorría los grandes lobbies, observando cómo el caos aparente terminaba convirtiéndose en un servicio impecable. «Morgan, deja de molestar al concierge con tus preguntas», me regañaba mamá, tirando de mi brazo. «Están trabajando». Yo no podía evitarlo. Guardaba folletos de cada hotel, estudiaba planos de habitaciones, hacía anotaciones sobre las amenidades. A los 12 años ya podía explicarle a cualquiera la diferencia entre un servicio nocturno estándar y los rituales de un 5 estrellas de verdad. Mi habitación en casa parecía un museo de recuerdos hoteleros, llaves magnéticas, plumas con logos dorados, pequeñas botellitas de champú que las camaristas me regalaban cuando las pedía con educación. «Es solo una etapa», decía papá, convencido de que yo no lo escuchaba, «ya se le va a pasar y se concentrará en algo serio». En la preparatoria, cumplí con todo lo que se esperaba de mí, 10, capitana del equipo de debate, editora del periódico escolar, pero no importaba cuánto lograra, si no estaba dentro del guión que mis padres habían escrito para mí, no tenía valor. Cuando gané un concurso regional con un ensayo sobre innovación en la industria de servicios, lo compartí con ilusión. Papá ni siquiera levantó la vista de sus documentos. «Qué bien, hija, pero concéntrate en tus materias de ciencia política, eso sí te servirá en la escuela de Derecho». Y entonces llegó la verdadera guerra, la temporada de solicitudes universitarias. Mis padres me empujaban con fuerza hacia Harvard, Yale, Columbia, Derecho, siempre Derecho. Yo, en silencio, enviaba solicitudes a las mejores escuelas de administración hotelera del país. El sobre de Cornell llegó primero. Todavía puedo sentir el peso de ese papel en mis manos y como mis dedos temblaban al abrirlo. Era mi boleto de salida, mi pase directo al futuro que yo quería. Cuando lo mostré en casa, el ambiente se volvió helado. «Esto no es lo que hablamos», dijo papá, con esa voz baja que era peor que un grito. «Este no es el camino para un Wellington». Tomé aire y, por primera vez, respondí con firmeza, «Es el camino para esta Wellington». Ni siquiera yo sabía de dónde había sacado tanta determinación. Pero esa noche marcó el inicio de todo. Su ausencia era, al mismo tiempo,
un alivio y una herida persistente. Que mis padres no estuvieran presentes en aquel evento me quitaba un peso de encima, pero también me dejaba un vacío difícil de ignorar. La propiedad en Boston no era cualquier inauguración, tenía un significado especial. Era, de alguna manera, un regreso a casa, un Wellington en la misma ciudad donde yo había crecido sintiéndome insuficiente, como si jamás pudiera alcanzar el nivel que esperaban de mí. Parte de mí había fantaseado durante años con ese momento. Imaginaba a mis padres entrando por las puertas de cristal, observando el vestíbulo de mármol iluminado, viendo mi nombre grabado en una placa dorada, y por fin comprendiendo lo que su hija había logrado. Soñaba con que, aunque fuera tarde, sus ojos se llenaran de orgullo, pero otra parte, más fría y realista, temía que, incluso frente a todo aquello, siguieran sin entenderlo, que, aun rodeados de lujo, solo vieran a una hija rebelde que no siguió el guión que les hubiera gustado. Después de la apertura, mi vida volvió al mismo patrón que se había vuelto rutina, jornadas de 18 horas, vuelos internacionales que confundían mi sentido del tiempo, y un constante resolver problemas que nunca parecían terminar. Tenía departamentos en Nueva York, Londres y Singapur, pero ninguno se sentía como hogar, eran más bien estaciones de paso, lugares donde dormía entre reuniones y viajes, pero jamás espacios que me ofrecieran verdadera pertenencia. Mi asistente ejecutiva, cansada de verme convertirme en una máquina, empezó a bloquear en mi calendario tiempo personal. Eran horas que, inevitablemente, yo terminaba llenando con más trabajo. En el fondo, sabía que no era incapaz de descansar, simplemente no sabía cómo hacerlo sin sentir culpa. Fue en medio de ese torbellino cuando llegó la noticia que no esperaba, un martes por la mañana, mientras revisaba proyecciones trimestrales en mi oficina, vibró mi teléfono. El remitente, Jessica, mi hermana menor. El mensaje decía: Brian me propuso matrimonio anoche, la boda será la próxima primavera, me encantaría que fueras dama de honor, si tu agenda de hoteles te lo permite, te extraño. Me quedé mirando la pantalla varios minutos, incapaz de reaccionar de inmediato. Jessica era 5 años menor que yo, la bebé de la familia, la que había seguido un camino más aceptable, se convirtió en maestra de primaria. Un empleo que mis padres celebraban por ser noble y correcto. Ella y yo habíamos sido inseparables de niñas, pero con el paso del tiempo, mis viajes y mi carrera nos habían distanciado. Aún así, ahí estaba, tendiéndome un puente que no esperaba. Sentí una oleada de emociones encontradas, sorpresa, ternura, nostalgia, y un destello de esperanza, pese a la distancia, pese a todo lo que se había roto en nuestra familia. Jessica aún quería que yo estuviera a su lado en uno de los días más importantes de su vida. Tal vez, pensé, no todo estaba perdido, tal vez todavía quedaban lazos familiares que podían salvarse. Mi respuesta fue inmediata, casi impulsiva: por supuesto que sí, dime cuándo y dónde, estoy feliz por ti. Lo que no sabía en ese momento era que esa boda se convertiría en mucho más que un evento familiar, sería el detonante de un enfrentamiento que llevaba años gestándose en silencio. La chispa que pondría sobre la mesa heridas antiguas, resentimientos acumulados y verdades que ninguno de nosotros se había atrevido a decir. Más importante aún, sería la oportunidad de enfrentarme a mí misma y de reconocer el costo real de haber construido un imperio a costa de conexiones auténticas.